verdad que súper emocionado de estar aquí con ustedes. Gracias a los chicos de Angular Community Meetup bueno, por crear este espacio. Es siempre interesante ver cómo siempre hay comunidades haciendo este tipo de actividades, este tipo de cosas. Y yo pienso que, bueno, definitivamente el que no quiere aprender programa hoy en día es porque no quiere, porque hay de todo, ¿no? Hay todo tipo de opciones. Hoy les vengo a hablar principalmente de un poco sobre finanzas, ¿no? No voy a entrar mucho en código ni nada, sino voy a hablar un poco más de, digamos, filosóficamente cómo funcionan las finanzas, cómo nos afecta el día a día, cuál es su historia, cuál es el futuro al que nos dirigimos y por qué es importante que nosotros como desarrolladores entendamos esto. Bueno, espero estén preparados para lo que se les viene. La verdad es que si vamos a hablar de finanzas, no podemos hablar sin mencionar a los bancos. Los bancos son, la verdad es que en un sistema financiero los bancos vienen a ser como la columna vertebral de la economía. Básicamente impulsan el crecimiento y bueno, nos ayudan en el día a día a realizar muchas de las cosas que hacemos hoy en día, ¿no? En la actualidad podemos acceder a muchos de los servicios de nuestro banco desde el smartphone. Paso a paso, estos sistemas han ido evolucionando progresivamente con la sociedad, adaptándose a las demandas de todos nosotros. Entonces ya por lo menos hoy en día podemos utilizar el teléfono para pagar y demás cosas. Y además de eso, el banco da un beneficio súper importante, que es el hecho de impulsar la economía. Los bancos hacen préstamos y esos préstamos a su vez, cuando se hace un préstamo efectivo a una gente que realmente lo paga y que lo utiliza de la manera correcta, ese préstamo podría generar más dinero. Entonces, hablamos de que el banco permite el impulsar la economía por medio de préstamos, pero ser la columna vertebral de toda la economía trae consigo también ciertos riesgos bastante importantes que vamos a ir evaluando un poco más adelante, pero que es importante mencionarlos, ¿no? Que no todo es flores y rosas. La verdad es que los bancos como tal, el concepto de lo que muchos entendemos como bancos es un término muy antiguo y desde siempre hemos tenido ese concepto de almacenamiento de las riquezas, de gestión del comercio. Esto es lo que siempre ha sido parte de la humanidad, ¿no? En la antigua Mesopotamia, alrededor de 2000 antes de Cristo, en aquella época los templos, que ahorita conocemos como iglesias o dependiendo de tu religión, pero básicamente los templos no solo eran espacios espirituales, sino que también actuaban como bancos primitivos. Básicamente tú podías, como los templos en aquel momento estaban bien resguardados y tenían ciertas riquezas ya de por sí ahí, tenían los espacios y las facilidades como para prestarle ese servicio a otras personas. Entonces la gente podía depositar su oro o piedras preciosas a cambio de una comisión y estos templos te podrían almacenar tus riquezas. En aquella época, obviamente, no era como que riqueza, no estamos hablando de dinero, billetes, sino, bueno, había incluso los granos eran considerados un tipo de riqueza y era muy común, digamos, pagar para poder depositar granos, literal, en los espacios de almacenamiento de los templos. Y una práctica muy común de la época era que se podía hacer un préstamo de granos y que la persona que utilizara esos granos después tiene que pagar con un porcentaje de su cosecha y era una práctica sumamente común y así funcionaba mucho de las personas que cultivaban en la época. No, pasé varios milenios, ¿no? Porque, bueno, pasaron muchas cosas de ahí hasta acá, pero ya no es hasta en Genova, en 1400, donde, digamos, hay un cambio importante, ¿no? Si les suena Genova, es porque Genova ahí es donde nació Cristóbal Colón, es en Italia, y es un sitio que era conocido por ser un comercio muy grande, era un espacio donde diferentes personas de diferentes localidades se llegaban, y ahí era donde hacían todos los tipos de intercambios y todo tipo de comercio. Pero bueno, imagínense, tenemos todo este tipo de personas de diferentes localidades, cada uno con sus propias monedas o maneras de gestionar su riqueza, sus recursos. De repente algunos tenían lana y la querían cambiar por vino, o sea, había todo un tema detrás que, bueno, ¿cómo manejaban esos precios? ¿Cómo se manejaba todo eso? La verdad es que era un tema bastante complejo. En aquel momento nace la demanda de lo que se le conocía en su momento como comerciantes de banco, que eran personas que se sentaban literal en un banco, en una plaza, y eran los que cambiaban, como los que están en Caracas, oro, 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 más o menos así. Bueno, gente sí que, digamos, se sentaban en la calle y te podían intercambiar si tú tenías alguna moneda por otra, te podían hacer algún tipo digamos, le facilitaban a las personas, a los comerciantes, poder comerciar en efecto, porque, digamos, cada quien con diferentes monedas, cómo mides realmente cuál es el valor de cada cosa. Entonces,
este tipo de comerciantes de banco, obviamente, la mayoría, muchos eran estafadores, roban a la gente, tenían monedas falsas, o sea, todo tipo de locura. Por lo que en Italia, en aquel momento, se creó el Banco de San Jorge, en el 1407, que es un banco que es el primer, digamos, en la historia, digamos, es el primer banco ya como tal gestionado por el Estado, pues, para poder, justamente para poder facilitar el comercio entre las diferentes personas. Entonces tú puedes llegar a cualquier localidad, depositabas tus monedas, cuales fueran ahí, y eso te permitía a ti después hacer intercambios fácilmente de una moneda a otra. Luego, bueno, saltamos unos 200 años, ¿no? Y en 1600 Holanda era, digamos, la más grande potencia del momento y ellos tenían el Banco de Ámsterdam, que era uno de los bancos más importantes en el momento. Fue un banco que es reconocido porque durante aquella época en Holanda habían guerras y guerras fuertes, guerras de años, ¿sabes? Tipo horrible. Y lo que el Banco de Ámsterdam superó y aguantó todo eso. O sea, digamos, era un banco que es tipo a prueba de guerra, pues, tipo, ni las guerras lo quebraron. Entonces, es un banco que, digamos, muchas de sus prácticas, si fueron muchas otras personas, se basaron en los procesos y en las prácticas que utilizaba el Banco de Ámsterdam para luego crear otros bancos, ¿no? Uno de esos fue el Banco de Estocolmo. El Banco de Estocolmo se fundó en 1657 por Johan Palmstruch, que básicamente llegó a Suecia explicando los beneficios de los bancos y por qué el Banco de Amsterdam era tan bueno y por qué Suecia necesitaba un banco como ese. En eso, bueno, Suecia creó lo que se denominaba en aquel momento como el Banco de Estocolmo y era un banco. Lo interesante de este banco es que el que lo creó, el Johan, a él se le ocurrió una idea. ¿Qué tal si tuviéramos un papel que le damos a la gente, que le llamamos papeles de crédito, que con ese papel ellos lo pueden intercambiar y funciona como si fuera oro o alguna otra cosa? Entonces, mucha gente habla de que este Johan es como el predecesor de lo que es el dinero en papel que conocemos hoy en día, los billetes. Eh, y bueno, como todo, resulta que se imprimieron más papeles de los que se podían, obviamente, como todo, se perdió un montón de dinero y al final el Banco de Estocolmo terminó colapsando totalmente en 1660 y algo, como 10, 12 años después de ser fundado. Pero dio paso la siguiente paso de la evolución, que fue el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra lo que hizo fue que es bien interesante porque la historia del Banco de Inglaterra es que Francia ataca a Inglaterra, les gana, les destruyen toda la fuerza naval y Inglaterra necesitaba alguna manera de recuperarse, pero no tenían el dinero ni nadie les quería prestar. Entonces agarraron a la población y le dijeron como que, miren, vamos a crear unos bonos que ustedes pueden comprar, nosotros con ese dinero vamos a recuperar nuestra flota naval y nosotros le vamos a pagar los intereses a ustedes en vez de a un ente internacional. Entonces se logró de una manera como lograr un crowdfunding, digamos que que los mismos ciudadanos fundaran el proceso de recuperación de la Fuerza Naval. Y bueno, es básicamente el primer banco que ya es un banco a nivel nacional. O sea, digamos, los bancos anteriores eran bancos estadales, este es el primer banco nacional central, que viene siendo ya por lo menos en Venezuela tenemos el Banco Central de Venezuela, yo me imagino que México tendrá su banco también central, no me sé el nombre específico, pero me imagino que también, y así sucesivamente. Eh, Luego, bueno, ya después saltamos al siglo XIX. Básicamente el patrón del oro es que básicamente tenemos muchos países, todo el mundo quiere hacer comercio entre sí, cada quien tiene su propia moneda, es sumamente complejo medir, bueno, cuánto vale la tuya con respecto a la mía y así sucesivamente. Entonces, todo el mundo dijo, bueno, vamos a manejarnos por el patrón del oro, que es el valor de una moneda viene dado por qué tanto oro tiene un país. Entonces, eso si lo pensamos en teoría es buenísimo porque es como que, bueno, claro, entonces ya no hay inflación, ya no va a pasar esto, suena buenísimo, el oro es estable, el oro tiene estas propiedades, esto, lo otro, pero el problema es que es muy rígido. Al ser muy rígido, si pasa un problema económico y se necesita más dinero por X o Y razón, nosotros no podemos imprimir oro. Entonces, como no podemos imprimir oro y no podemos tener el control digamos, de la cantidad de oro que tenemos, digamos, a la hora de una crisis o lo que sea, es difícil salir de ella porque no puedes como materializar más dinero. Pues. Entonces, sé que suena raro, pero ese es el siguiente paso de la evolución de los bancos, ¿no? Pasamos del patrón oro a las reservas fraccionales. Básicamente en el siglo XX ya se llegó a la conclusión de que, mira, el patrón del oro está bueno, sirve porque es más estable y todo, pero
a nivel de economía no nos permite crecer, porque nosotros para que una economía crezca tiene que haber préstamos. Entonces, para haber préstamos, ese dinero tiene que salir de algún lado. Entonces, lo que se hace es que tenemos un nuevo método de almacenar el dinero. Digamos, la gente que va para el banco, no era como antes que depositas algo en oro y tú, bueno, después cambias eso, el billete que te dieron por ese oro respectivo. No, sino que cuando tú depositas en el banco en realidad solo almacena una parte de lo que tú depositas y el resto lo prestan. Entonces, así mismo lo prestan, literal. Entonces, si se preguntan, hey, ¿cómo hacen para evitar que se pierda todo ese dinero si hacen malos préstamos? ¿O qué pasa si todo el mundo trata de sacar su dinero al mismo tiempo y no hay dinero para todos? Bueno, es un problema, pues, y es grave, gravísimo, y ya ha pasado, y es una crisis financiera. Y es, digamos, uno de los problemas que introduce este nuevo modelo, pues. Entonces, este nuevo modelo, si bien es mejor que el del oro porque es más flexible y permite, fomenta el crecimiento de la economía, tiene como lado negativo el hecho de que, bueno, tenemos todo un riesgo, pues, ¿qué pasa si prestamos el dinero a gente que no puede pagar? Entonces, para los que no lo manejan, para que sepan, pero los bancos, hoy en día, lo normal, digamos, esto es lo normal, un banco tiene 25% del dinero de la gente. El 75% del dinero está prestado. Todo eso está prestado. Entonces, el banco está contando con que tú no vas a sacar la plata, con que no nos vamos a poner todos de acuerdo y vamos a sacar la plata al mismo tiempo. Si todos nos ponemos de acuerdo y sacamos el dinero al mismo tiempo del banco, ocurre lo que se le llama un bank run, que es el hecho de que, bueno, hay más gente sacando dinero del dinero que hay disponible. Y eso, por lo general, lleva a los colapsos más grandes que hemos visto, ¿no? Entonces, imagínense ahora si el banco no solo no tiene los fondos suficientes para devolverle a la gente, sino que el 75% de lo que deberían tener se lo prestan a gente que no tiene para pagar. Bueno, eso fue lo que pasó en el 2008. La crisis financiera del 2008 fue justamente eso. Muchas organizaciones financieras daban créditos a personas que no sabían si los iban a poder pagar o no, pero igual se los dieron. Y bueno, llegó un punto donde habían tantas personas que habían comprado propiedades con préstamos, pero estas personas se empezaron a quedar con trabajo, la economía empezó a apretar, empezó a apretar, empezó a apretar. 2007 y 2008 ya ocurre que, claro, la gente empieza a dejar de pagar sus préstamos, el banco empieza a quitar las casas, entonces ya los bancos son dueños de un montón de casas que no pueden mantener. Y la gente, nadie que les va a pagar, y nadie interesa en comprar eso. Entonces, en el 2008 ocurrió eso, que fue básicamente un debacle total de la economía, y todo colapsó justamente por esto, pues por el riesgo bancario que viene de reservas fraccionales. Por eso, bueno, hoy en día las crisis financieras nos rondan así en la esquina, literal, nos respiran en la nuca. Gracias a las regulaciones, a los bancos centrales, a organizaciones internacionales como SWIFT, tenemos un sistema un poco mejor y es fácil de supervisar, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero es más fácil, ahora se puede monitorear, ahora se puede supervisar. Pero estamos hablando de dinero. Entonces, cuando hablamos de dinero, todo se tiene que hacer al pie de la letra, la seguridad es la prioridad. Entonces, todo esto se traduce en gastos. Entonces, ¿quién paga esos gastos si tú depositas el dinero en el banco y el banco no te cobra, además de un fee pequeño para eso? Es porque, claro, el banco utiliza tu dinero y con eso ellos producen. Y con lo que ellos producen es suficiente para pagar los gastos de ellos y darte a ti lo mismo para que tú tengas todo igual. Entonces, eh, el tema es que los bancos tienen que hacer todas estas cosas, ciertamente es para poder mantenerse, para poder cubrir con los gastos que son necesarios para correr, para poder llevar un banco. Entonces, las redes blockchain vienen siendo una propuesta tecnológica, ¿verdad? Que lo que está tratando de promover es, mira, vamos a tratar de que toda esa comunicación, toda esa coordinación y todo eso lo hagan computadoras a través de validadores. Básicamente tenemos una computadora con un software especial, que es el cliente del validador, que lo que hace es ayuda a mantener una red bastante parecida a la que tenemos ahorita para el sistema financiero, pero todo computarizado, lo que nos podría traer consigo reducción de costos, además de poder, digamos, a mayores oportunidades de automatización de procesos. La blockchain que yo les recomendaría ahorita explorar y eso es Solana. Solana es, digamos, es una blockchain, una de las tantas blockchains que hay disponibles, ¿no? Pero los beneficios que tiene es que es una opción bastante viable porque cada transacción es confirmada por la red en 400 milisegundos, que, digamos, es prácticamente instantáneo.
todas las transacciones quedan registradas en un espacio público, es accesible para todos, o sea, digamos, toda la información que tú metes en la blockchain de Solana queda registrada. El costo de las transacciones es muy por debajo de 1 centavo por transacción, lo cual también es positivo porque, digamos, otras blockchain que los costos también suman y ahorita por lo menos yo puedo probar cosas, hacer cosas y no gastar casi nada. Entonces, aparte de eso, imagínense la transparencia que trae un sistema como este, ¿no? Y si los bancos utilizaran esto, podría saber cuánto dinero realmente hay en las reservas, podría saber a quién se lo han prestado y todo, y cuánto se ha prestado y demás. Y bueno, por eso cabe destacar que si reemplazamos el sistema actual con la blockchain, el rol de los desarrolladores sería más importante que nunca. Sobre todo si eres frontend, porque todo lo que se hace en blockchain es tipo literal usar JSON y unas APIs, literal como cualquier aplicación normal. Estoy seguro que ustedes hoy en día ninguno tiene acceso a la API de su banco, a menos que su empresa haya hecho algo por ahí, pero en la práctica casi nadie tiene acceso a la API de su banco, pero en blockchain eso viene por predeterminado. Está todo ahí a la vista, todo disponible. Y por primera vez nosotros como desarrolladores podemos hacer aplicaciones financieras nosotros mismos. Tengo una demo súper corta, no creo que me dé muchas chances de tal, pero se lo voy a mostrar rapidito. Yo hice esta aplicación, está en Angular, todo esto está escrito en Angular y me permite a mí conectar una wallet en los sistemas blockchain, una aplicación con blockchain. En vez de utilizar usuario y clave y eso, utilizas la wallet, es el reemplazo del sistema de autenticación. Yo acá puedo ver mi balance, estos son USD reales, yo puedo mandarle dinero con esto a mi familia en Venezuela y ellos pueden comprar lo que sea con eso. Puedo ver la lista de mis transacciones, puedo transferir y demás. Todo esto lo implementé yo con Angular netamente, sin ningún sexo de una API ni nada especial. Entonces nos da mucho más control a nosotros. Nosotros podríamos tener control de nuestro dinero. Podríamos hacer cosas como de repente unir los fondos de varias personas de nuestra familia para poder comprar algo entre todos o mandar dinero de repente, yo que estoy en España, mi familia en Venezuela, en 400 milisegundos sin pagar nada de comisiones, que cual es muchísimo mejor que la alternativa. Entonces, esto nos abre mucho la puerta a nosotros como desarrolladores. Y nada, pues nada, gracias a todos por escucharme. Espero no se hayan quedado dormidos con la parte de la historia y todo eso. Quiero que sepan que, bueno, aquí tienen mi Twitter, DanMT. Si les llama la atención este tema, si les llama la atención lo de la blockchain, si les llama la atención aprender un poco más de cómo podrían utilizar este tipo de cosas, me pueden contactar en Twitter. Vamos a organizar un bootcamp en español de cómo hacer esta aplicación, la que les mostré. Vamos a hacer un bootcamp completo de principio a fin gratuito para que el que quiera aprender lo vamos a llevar paso a paso de cómo crear una aplicación como esta y que puedas tú, bueno, empezar a jugar con todo el tema de la blockchain tú mismo. Y bueno, nada, eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Y bueno, sería un gusto si me siguen en Twitter y me contactan y empezamos y bueno, hablamos un poco sobre esto y qué cosas se pueden hacer y todas las cosas interesantes que tiene la blockchain. Listo, después de los problemas técnicos, quiero contarles que mi charla responde a la pregunta ¿cómo aprendes Angular con pocos conocimientos en código? Entonces, si todos están viendo mis diapositivas, ¿me confirman por favor que no haya ningún otro problema? ¿Sí? ¿Aló, aló? Está perfecto. Sí. Bueno, cuando tú eres un desarrollador experimentado con conocimientos en muchos lenguajes de programación o incluso en muchos frameworks, a ti te muestran algo como así y tú en pocos minutos podrías más o menos deducir cuáles son los lenguajes de programación que están usando en este código, si incluso están usando un framework, Angular, React o demás. Pero para una persona como yo que empieza en todo este mundo del desarrollo y apenas está pues adquiriendo esos conocimientos, le tomaría un poco más de tiempo o incluso no sabría identificar qué es. Entonces, es por eso que voy a responder la pregunta, ¿cómo aprendes Angular con pocos conocimientos en código? Hola nuevamente, disculpen por todos los problemas técnicos, mi nombre es Derlis Domínguez, soy desarrolladora front en Angular y CTO de mi propia vida, entonces tengo ese cargo ahí bastante complejo. Antes de empezar con la charla, les voy a contar que Angular para mí fue un punto de partida, como les contaba anteriormente, de un antes y un después para empezar en todo este mundo del desarrollo porque despertó mi curiosidad por aprender otros lenguajes de programación y también por investigar mucho más porque Angular te mantiene actualizado cada vez más. Entonces, eso era lo que les quería decir acerca de Angular. Voy a dividir mi charla en 3 partes.
La primera parte se trata de los primeros pasos que yo tomé para emprender todo este camino de aprendizaje con Angular. La segunda parte es qué tan importante es tener un mentor o una persona que te apoye en todo este proceso. Y la tercera parte, que también la mencionó mi compañero Daniel, las comunidades. ¿Cuál es el rol de las comunidades dentro de todo este proceso? Esta primera parte, estos primeros pasos les voy a contar que básicamente quedé como el meme que les estoy mostrando, porque mi primer código que vi en Angular fue algo así. Y todas las cosas que cruzaron por mi mente fueron como, ¿qué son ese montón de carpetas? ¿Para qué sirven? ¿Qué función cumplen? ¿Por qué no se parece a algo que yo había visto antes o que había experimentado antes con el código? Entonces, a medida que iban surgiendo esas preguntas, remitiéndome a la documentación de Angular, me di cuenta de que todo empezaba con un NGNew. Este NGNew te iba generando unas preguntas. Entonces hacía más o menos un símil con algo que ya había visto antes porque había hecho como una especie de aplicación con su HTML, su CSS, su JavaScript y me di cuenta, bueno, en los otros proyectos creo un archivo para los estilos. Entonces aquí me están preguntando que lo elijo, me están diciendo, oye, elige un archivo para tus estilos. Entonces aquí lo elijo. Luego ya en la versión actual, que es la 17, te está preguntando si tú ya quieres tener en tu aplicación como un server rendering, es decir, como la aplicación ya desplegada para el usuario final, que eso es una ayuda súper grande porque los que sepan más o menos de código saben que hay que hacer todo un proceso para que esto pase. Entonces es súper bueno que te pregunte eso ahora. Luego, después de unos minutos, te va generando todo este proceso internamente y cuando ya termina, te da la aplicación. Yo tengo por aquí, no sé si vean mi pantalla, se puede ver mi Visual Studio Code. No se sigue viendo el navegador. Ok, entonces tengo que compartir otra. ¿Ya? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí. Ya. Este es como mi pequeño demo de la aplicación, pues que generé con todo este proceso que les mostré anteriormente. Y analizando esta aplicación en los pocos minutos que la vamos a ver, quiero que tengan 3 puntos claves importantes en cuenta. Primero, la mayoría de veces tú vas a trabajar solamente en el CRC, es decir, ahí es donde vas a hacer los cambios de tu aplicación, donde vas a agregar archivos, donde vas a agregar archivos estáticos en la carpeta asset como imágenes, videos y todo lo demás. Y eso es lo que tienes que centrarte. ¿Por qué? Porque cuando miras todos los demás archivos y ese montón, tu cabeza tiende como a enredarse y a decir qué es lo que estoy viendo, no es nada sencillo. Lo ves complejo, pero no lo es, porque el resto de archivos es una configuración de ese entorno en el que tú estás trabajando y muy pocas veces vas a tener que cambiarlo, que tocarlo o que hacer algo con ellos. Entonces, no te preocupes por eso y céntrate en el CRC. Eso es algo que me costó mucho aprenderlo, pero con el tiempo lo logré y ya puedo decir, bueno, en este archivo de CRC configuro mi aplicación. Y la tercera cosa a tener en cuenta es aprovechar los generadores que te da Angular, que en este caso son, por ejemplo, solo los voy a mencionar por el corto tiempo que tenemos, pero serían ng-generate component, ng-generate service, para generar una interfaz. Bueno, tiene un montón de generadores que es como tú tener una cajita de herramientas y tomas esa herramienta que necesitas para hacer lo que necesitas. Entonces, de eso se trata un framework, un marco de trabajo que te facilita las cosas al momento de crear tu aplicación. Y volvamos nuevamente a... compartir. A la presentación. ¿Ya están viendo nuevamente la presentación? Sí. Yo me aseguro porque con lo que pasó ahorita estoy, mejor dicho, alerta. Sí, La solamente si puedes segunda, apretar F11 para que se pueda ver en la pantalla completa. F11. O control F, no sé, en Windows. O sea, Estoy en Mac. en Mac. Vale, posiblemente. Veo que es Control Ajá, Shift F. sí. Control
Sí. o Command Shift F, uno de los dos. O en el menú al lado del avatar tuyo, donde aparece tu... ¿Así? Ahí está. Ah, sí, perfecto. Eso. Muchas gracias, chicos, por la ayuda. Gracias. Bueno, el segundo punto es por qué es importante tener un mentor. ¿Qué es un mentor? Es una persona que te guía, que obviamente tiene mucha más experiencia que tú en el framework o lenguaje de programación que estés aprendiendo y que es precisamente eso, o sea, grábenselo, una guía, más no te va a dar las respuestas. Hay que tener muchas cosas en cuenta al momento de tener un mentor. Primero, esa persona se ofreció de su tiempo y de sus conocimientos para apoyarte uno a uno. Entonces, al momento de tú realizarle una pregunta, ten las preguntas listas. No le hagas preguntas si primero no has intentado tú hacerlo por todos los medios y ya ves que él es el último recurso que te puede ayudar. Ahí sí, acudir al mentor y resolver esas dudas puntuales que no te dejan avanzar. Porque se trata de que esa persona te dé como las herramientas claves para que tú por ti misma puedas encontrar la solución a ese bug o a esa cosa que no te deja avanzar en el proyecto que estés haciendo. Entonces es importante tener en cuenta todas esas cosas al momento de tener un mentor y obviamente que la persona tenga mucha más experiencia que tú, porque bueno, si se juntan dos personas que no tengan el conocimiento, sí pueden aprender y compartir, pero no sería como la idea de que te ayude y te apoye a salir de ese momento que estás estancado, básicamente. Yo sé que no es fácil encontrar una persona que tenga el tiempo y que tenga pues la disposición de ser tu mentor uno a uno. Y es por eso que me remito a la tercera parte de la charla, que son las comunidades. Como pueden ver, para mí fueron impresionante de valiosas para poder iniciar en todo este mundo porque me sentí incluida, me sentí motivada, sentí que esas personas tenían algo en común conmigo, que era como una especie de club, que era un grupo de personas que compartían una misma meta y que yo podía alcanzarla junto con ellas y que era como una especie de retroalimentación entre cada una. Además de que tuve la oportunidad de conocer personas que ya tenían muchos años en el mundo tech y que desempeñaban diferentes roles en las empresas y que yo podía escuchar sus experiencias y ver cómo iba a ser ese futuro que yo vislumbraba para mí. Entonces, cómo era trabajar como frontend, cómo era trabajar en IoT, cómo era trabajar en backend, cómo era trabajar en los diferentes roles de la tecnología y qué lenguajes de programación eran los que a mí me iban interesando mucho más y así fui armando mi propio roadmap. ¿Cuáles son los beneficios de la comunidad de Angular, por ejemplo? Es una comunidad bastante grande, además tiene muchas sedes en diferentes partes del mundo, además crea documentación últimamente en español para que tú te guíes en todo ese proceso. Perdón. Y además, esa comunidad te apoya con canales de comunicación como Discord, Slack o diferentes canales en donde tú puedes ir y despejar tus dudas. No va a ser tan rápido como tener un mentor uno a uno, puede ser, o tal vez no. A veces pasa que te responde mucho más rápido la comunidad que tu mentor o viceversa, pero tener personas que van por un objetivo común es súper motivador, además de que tú sientes que estás ahí compartiendo con esas personas y que ellas, ¿cómo decir la palabra? En definitiva, te sientes identificado con todas esas personas que hacen parte de la comunidad. Por ejemplo, un ejemplo de ello es ahora la documentación de Angular de angular.dev. Aquí está el link, ahorita les voy a compartir las diapositivas, le pueden dar clic y ahí los lleva como a la página principal de angular.dev. No tengan como temor de que no sea Angular 16 porque ellos ya tienen soporte para que tú uses. O sea, si tú creas una aplicación con Angular 17, puedes usar incluso conceptos que ya había en Angular 16. Entonces, no sientas como que no valió la pena aprender Angular 16 porque ya Angular 17 es totalmente diferente. O sea, no va a pasar eso. Y quiero compartirle algunos tips importantes durante todo este aprendizaje. Y el primero es Engineer. No tengan temor de crear prototipos, de crear aplicaciones cada vez que lo necesiten. Generen un Engineer. Cada vez que necesiten aprender un concepto sobre componentes, sobre módulos, sobre lo que ustedes quieran acerca de Angular,
un NGNU es fundamental porque cada nueva aplicación te da la oportunidad de aprender un nuevo concepto. Entonces, y además de todo, el NGNU es gratis, así que no teman usarlo. Si por ejemplo tú sientes que el NGNU te va a generar todo esto que yo les mostré ahorita en las primeras diapositivas, que te demora mucho, aunque no demora mucho, pero bueno, para un desarrollador 1 minuto es una eternidad. Entonces, si sientes que bueno, eso no es con lo que yo me siento identificada, yo quiero aprender de otra forma, existen editores online que ya están soportados por Angular, en donde tú puedes ir y aprender como de forma abstracta o compacta un concepto específico de Angular. Ya eso, Statblist, por ejemplo, ya tiene configurado todo para que sirva con Angular. Entonces, si tú quieres crear un componente y ver cómo se crea un componente, vas allá, creas un proyecto y aprendes ese concepto específico sobre Angular. Otro tip fue crear tutoriales, es decir, por ejemplo, yo creé mi primera homepage en Angular y aprendí cómo crear rutas. Entonces hice todo un tutorial con el paso a paso, cómo creé las rutas con Angular. Aprendí cómo crear un componente, todo un tutorial, cómo generé los componentes, cómo creé la rama del proyecto, todo específico, porque eso no solamente le sirve a otras personas que lo vayan a consultar, sino que te sirve a ti como documentación propia para que tú la consultes cada vez que necesites pues acudir a ella. Y los generadores, ya se los mencioné anteriormente en la documentación de Angular, ahí te especifican para qué sirve cada generador. Generate Component, Generate Module, cada uno específicamente te va diciendo para qué sirve y cuál es su función, cómo se usa, dónde se usa. Ahora no puedo entrar como muy a fondo en cada uno de ellos, pero si te remites a la documentación vas a encontrar el uso específico para cada uno de ellos. Y por último, practicar, practicar y practicar, que es un consejo que no solamente le doy a otros, sino que me lo repito a mí misma cada día, porque si te puedes dar cuenta, si duras más o menos una semana o más sin practicar, sin explorar Angular, va a haber conceptos que se te pueden olvidar, va a haber conceptos en los que sientas que ya tienes que volver a la documentación y reaprenderlos, entonces es importante la práctica y un NGNU cada día es súper bueno para que tú vayas como solidificando esos conceptos que vas aprendiendo. Muchas gracias por escucharme, espero que la experiencia les haya servido, espero que los tips que les di les hayan servido, que mi experiencia personal sirva de algo para todos ustedes, sobre todo para las personas que están empezando en este mundo tech. Estas son mis redes sociales si me quieren contactar y voy a aprovechar este espacio para contarles que estoy buscando una empresa que quiera aprovechar todas esas habilidades y talentos que tiene una junior como yo y que de pronto trabajen con Angular preferiblemente. No soy como, no es por, ¿cómo se dice?, evangelizar, pero sí me encantaría ser parte de un equipo que trabaje con Angular y estoy abierta a todas las puertas y las posibilidades si me quieren contactar en mis redes sociales. Ah, perfecto. Bueno, yo les voy a platicar acerca de la integración de WebSockets en aplicaciones Angular. Probablemente este es un problema que muchos de nosotros hemos tenido, ¿no? Algún requerimiento de parte de nuestro cliente o de parte de nuestro manager para consumir un WebSocket, alguna situación de carrito de compra, alguna aplicacioncita de chat que necesitemos integrar, algún feed de noticias que necesitemos estar leyendo de parte de un servidor, y todos más o menos sabemos que esto lo hacemos con WebSockets. En mi caso, una vez se me pidió hacer algo similar y mi primera reacción fue ir a buscar librerías externas. Socket.io, no recuerdo qué otras, recuerdo mucho Socket.io, que fue la que yo implementé. Y, y pese a que quedé contento con la implementación, el hecho de tener que traer librerías externas, que son muy buenas, no tengo nada en contra de ellas, me generaba cierto ruido, cierta insatisfacción de decir, bueno,
Ahora tengo que estar pendiente de lo que pasa con mi librería externa, si algún día la dejan de soportar, si hay cambios, todo lo que tenga en los equipos de seguridad, lo que puedan detectar alguna vulnerabilidad con esta librería. Y bueno, me dejó un poco descontento. Eh, el año pasado tuve la oportunidad de ir a un NGConf en donde tuve un workshop, este, en donde nos enseñaron varias cosas de RxJS. Y ahí pudimos observar que había una implementación nativa con RxJS. RxJS está dentro del ecosistema de Angular, lo cual se me hizo súper bueno porque me permitía no tener una librería, pero voy a andar un poquito más de eso más adentro. Voy a empezar con estableciendo un poquito las bases de qué se trata este tema de los WebSockets en Angular. Primero, que es un WebSocket? Es un protocolo de comunicación, es bidireccional, quiere decir que tenemos una comunicación interactiva normalmente entre un cliente y un servidor, un browser y un servidor, ¿no? De aplicación. Eh, la diferencia con el protocolo tradicional de HTTP es que el HTTP es un modelo de una sola vía. Hago una petición, me regresa una respuesta. Aquí no, aquí tenemos abierto un stream de información. Es lo que pasa, por ejemplo, entre el cerebro y el corazón. Hay un stream directo que están pasando información, en este caso puede ser sangre, y dentro de la sangre viene toda la información, pero es un canal directo. Tanto el corazón bombea al cerebro como el cerebro regresa y le puede generar, le dice al corazón que siga bombeando. No sé, no soy muy bueno en medicina, pero esa es la idea. Eh, las aplicaciones en el mundo real de Socket pueden ser muchas. Carritos de compras, chats, herramientas colaborativas de edición como Google Sheets o Google Docs, eh, juegos en línea, eh, o alguna aplicación que requiera estar leyendo actualizaciones del mercado de valores, por ejemplo, el clima, noticias y muchas cosas más que requieran comunicación, perdón, que requieran despliegue en tiempo real, ¿no? Ahora, la pregunta, ¿cómo puedo integrar esta tecnología en mi aplicación de Angular? Ojo, sin usar librerías externas. Este es el truco. Bueno, para eso tenemos RxJS que nos puede ayudar. Sí, si alguien no lo tiene o no lo sabe, no lo tiene fresco, RxJS es una librería de programación reactiva. La utilizamos para el manejo de datos síncronos y eventos de manera estructurada. Una definición muy simple que le quisiera ahí. Dentro de RxJS tenemos algo que son los subjects, los sujetos. Este, Estos nos son útiles para crear flujos de datos que pueden ser observados por múltiples instancias de nuestra aplicación. Los sujetos que tenemos disponibles en ArcGIS son, como pueden ver, async, behavior, replay, y WebSocket, subject, que es el del que vamos a hablar. Este, el WebSocket subject nos provee una forma concreta de manejar la comunicación con un WebSocket. Y aparte de darnos esta forma sólida de manejarlo, lo podemos hacer de una forma observable y reactiva. ¿Qué quiere decir? Que puede estar reaccionando a eventos o situaciones en el tiempo y que puede ser observado por diferentes entes dentro de nuestra aplicación. Algunas características que lo hacen importante es su naturaleza reactiva y observable, como les comentaba. La comunicación es bidireccional, no es one way,
en one way, no es bidireccional. Está abierto el canal. eh, Tiene una integración con operadores de RxJS que nos va a hacer que nuestra aplicación sea más sólida. Te permite hacer manejo de errores, muy importante, estrategias de reintento y en general toda la integración con el ecosistema de RxJS, que a su vez es parte hasta el momento del ecosistema de Angular. Este, bueno, en conclusión, este, el WebSocket es una interfaz reactiva y observable para la comunicación con el protocolo, ¿sí? Y es un pequeño resumen de lo que les platiqué anteriormente. Y bueno, siempre pongo así como que alguna frase. Ya basta de tantas palabras, queremos ver código. Y sí, creo que es lo importante. Ah, aquí está. Tengo aquí un pequeño ejemplo de una aplicación que consume un WebSocket. La aplicación es muy sencilla. Son tres, tres entidades, dos componentes y un servicio. El servicio es el que me va a servir de intermediario entre los dos componentes. Mi componente uno es la lista de productos. Como pueden ver, aquí tengo una listita de productos que solo tiene un producto. Este, y una barra superior o top bar. De hecho, este layout lo bajé del tutorial que te da Angular en su página, ¿no? Básicamente lo que vamos a hacer es un carrito o simular un carrito de compra, ¿sí? Algo muy sencillo, pero que a su vez tiene mucha utilidad en el mundo real. Eh, la primera entidad que me gustaría revisar es el servicio. El servicio lo que hace es crear un subject de tipo WebSocket y recibe como parámetro un endpoint, ¿sí? En este caso, como es un ejemplo sencillo, mi WebSocket lo único que hace es responder lo que perdón, es un eco. Hace lo que yo le digo. Si yo le digo hola, él me dice hola para atrás. Es exactamente lo que hace, no hace gran cosa. Es un ejemplo que pueden encontrar en este endpoint de las librerías de Postman. Es gratuito y sencillo de usar. El, el chiste aquí es que podemos eh, poner nuestro WebSocket de manera observable. ¿Por qué? Porque quiero en mis otros componentes, quiero que se esté eh, revisando el comportamiento que está teniendo mi WebSocket, ¿no? Después tenemos un método muy sencillo que dice manda mensaje. Es un mensaje que va a ser una cadena. eh, am, una vez que mandamos el mensaje, aplicamos el next a nuestro subject, ¿sí? Para que ejecute para que mande llamar el protocolo y nos responda el servicio en este caso, ¿no? El servicio backend. Al final, una funcioncita para decirle a nuestro WebSocket, ahora sí, ya no estés abierto, ciérrate, porque en toda aplicación en algún momento es importante cerrar el WebSocket, ¿no? Por cuestiones de seguridad, temas ahí que se puedan dar más adelante. Entonces, vamos a revisar el componente de agregar productos. Entonces tengo una listita de productos. Como pueden ver, es solo el botón Add Product. Va a llamar a este método que se llama Add Product. Aquí simplemente inyecto mi servicio para poder
utilizar sus métodos. Le digo, mándame un mensaje. En este caso, como les digo, este mensaje es aleatorio, ¿no? Ustedes pueden poner lo que quieran aquí. Eh, en una aplicación real de carrito de compras, tal vez aquí manden, no sé, el número de producto o todo el objeto relacionado a ese producto. No lo sé, ¿no? Aquí depende mucho de cómo esté su arquitectura, ¿no? Y bueno, y cuando queramos cerrar nuestra conexión, pues la cerramos con este método del servicio. Ahora viene la parte de la escucha. ¿Quién va a estar escuchando todos estos eventos? Ah, bueno, mi componente top bar o barra superior va a estar escuchando qué está pasando. Y aquí, que este no es código ready para producción. Aquí yo en el constructor estoy simplemente suscrito al observable que se crea en mi servicio. No sé si recuerden que yo creé un eh, un WebSocket observable al decirle a mi WebSocket subject que se comporte as observable, ¿sí? Entonces, en esta parte yo solo me voy a suscribir. ¿Qué voy a hacer? Una vez suscrito, voy a aumentar un contador cuando se ejecute el callback next, ¿sí? Aquí obviamente uno puede hacer más validaciones con el resultado de next, si el resultado, no sé, tiene ciertas condiciones, no aumentes el contador, es lo que sea. Pero como mi respuesta es exactamente lo mismo que le pedí, pues no, no consideré eh, cacharla en el callback. Entonces voy a empezar a aumentar mi contador y al final, en el momento que yo lo decida, voy a cerrar mi conexión y es todo. Entonces vamos a ver lo funcional. Yo empiezo a hacer clic en Add Product y empiezo a ver cómo mi contador está, está vivo, ¿no? Empieza a contar, empieza a agregar productos a mi carrito, el servidor me está diciendo, ah, ya se agregó al carrito, ya se agregó a la base de datos, ¿no? Entonces empiezo a jugar con esto. Si en algún momento de la aplicación yo decido cerrar esta conexión, simplemente la cierro, completamos conexión, agregamos productos y ya no es posible porque ya cerramos nuestra, nuestra conexión. Ahorita, si yo quisiera agregar más productos, tendría que refrescar la página para que me cargara de nuevo el ejemplo. Como les digo, este no es un código ready para producción, es solo demostrativo. eh, pero, Y acá una pregunta, sí, dígame. ¿en algún momento en tu pantalla pudiste ver cuando estabas añadiendo los productos? Porque acá solamente vimos haciendo clic en el botón. No Oh, sé ¿no, si no eso lo vieron? tiene Voy funcional. a, sí, sí, yo sí lo vi, voy a ver Es que se ve que, ahí en el carrito. Ahí se ve el 17, se fue aquí no sé si, aumentando. es- Uno, eh, 2, 3. no sé si vean que estoy, Oh, ya, ahora sí. Ah, sí, ay, discúlpame, perdón. eran los controles de Zoom los que Ah, ok. te estaban solapando esa zona. Gracias. Sí, es que aparte sí, mi pantalla la tenía muy Sí, pequeña aparte. vale. Sí, entonces este, este número fue aumentando cada que este callback fue siendo verdadero o se fue ejecutando. Y ahorita pues ya no puedo agregar nada porque yo ya cerré mi conexión y no tengo alguna lógica para volverlo a hacer. Este, algo que les quería comentar es la configuración. Esta configuración que ven ustedes aquí es muy sencilla. Es solo el endpoint, pero eh, por cuestiones de tiempo ya no ahondé en todas las configuraciones que ustedes pueden hacer en el constructor de este WebSocket. Esto lo pueden ver en la documentación de RxJS. Hay un objeto que se llama WebSocket config, en donde
ustedes pueden agregar tantas configuraciones como se necesiten para para su conexión, ¿no? Aquí creo que sería otro tema, pero esta documentación está disponible en la página de rxjs.dev, eh, y creo que está muy descriptiva, muy entendible. Y por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda.